Bien, muy buenos días, hermanos. Estábamos predicando la última vez el capítulo 21 de Génesis, y solamente tocamos 7 versículos y estuvimos hablando sobre alegorías, ¿verdad? Porque en este capítulo pues se hablan de muchos personajes y pues se puede hacer fácilmente una alegoría que nos permita entender mejor. Dijimos también, dijimos que en este capítulo íbamos a tocar las alegorías de Abraham y de Sara, de Isaac y de Ismael, de Sara y Agar, y Dios y Agar, ¿no? Y todo esto está en el capítulo pues 21, del 1 al 21. Hoy vamos a hablar la segunda parte. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto. Vamos a hablar sobre lo que significa una alegoría para los que no estuvieron presentes en el último mensaje. Pues una alegoría es una figura literaria, es un tema artístico que pretende representar una ideología, valiéndose pues de formas humanas, animales o de objetos cotidianos. Entonces pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Por decir, estamos hablando de Isaac, hemos hablado la otra vez de Isaac y de Ismael. Son dos nombres, dos que nos dan una imagen, pero queremos darle pues un verdadero, un entendimiento de lo que significa, y por eso nos metemos un poquito, indagamos un poco las características y sacamos una alegoría práctica para poderlo entender. Hay otra definición también que vemos en el diccionario de la Real Academia, en donde dice representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos o de atributos, ¿no? Entonces es una representación simbólica de ideas. Entonces ese es el propósito de presentar estas alegorías, de que podamos entender un poquito más sobre el mensaje que está encerrado ahí en estos nombres. Entonces, en el mensaje anterior conversamos de dos alegorías. Dijimos la de Abraham y la de Sara. Y dijimos que Abraham pues simbolizaba la fe y pues Sara las promesas, ¿no? Dios les dio muchas promesas a ellos, o sea, les dio varias promesas, ¿no? Ellos les dijo de que que harían una gran nación de ellos y que serían de bendición para todo el mundo, ¿no? También que la tierra de Canaán sería para su descendencia, ¿no? Que los multiplicaría también en gran manera, y que Abraham sería el padre y Sara la madre del hijo de la promesa, ¿no? Entonces esas fueron las promesas que Dios les dio a Abraham y a Sara. Desarrollando pues estas alegorías, dijimos que el cumplimiento de Isaac pues implicaba el cumplimiento de la promesa. También dijimos que el cumplimiento de la promesa era el premio a la fe, ¿verdad? Cuando uno tiene, pues estamos esperando y se concreta, pues lo que estamos esperando es un premio a nuestra fe, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con Abraham y con Sara. El cumplimiento de la promesa también era una demostración del poder de Dios, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Ya estaban ancianos, Sara no podía concebir, también era estéril, pero sin embargo las promesas de Dios se cumplen, ¿no? También dijimos que el cumplimiento de las promesas estaba vinculada con los propósitos de Dios, porque obviamente de su descendencia después nacería el Mesías. Todo esto ya lo desarrollamos en la primera alegoría. Después vimos también la alegoría de Isaac y de Ismael, en donde dijimos pues que uno simbolizaba el nacimiento en la carne y otro simbolizaba el nacimiento del espíritu, ¿no es cierto? Ismael dijimos que simboliza el nacimiento de la carne, Isaac
pues simboliza el nacimiento espiritual, el segundo nacimiento, y de eso también lo explicamos. Después también indicamos que Isaac simboliza pues el gozo después del nuevo nacimiento, ¿no? Isaac significa risa, y obviamente pues el Señor se complace, tiene mucho gozo cuando el pecador arrepentido llega a sus pies, ¿verdad? Eso también lo explicamos. El nuevo nacimiento también dijimos que no es el final, sino el inicio. Muchos creen que porque ya nacieron de nuevo, ya todo termina. No, hay todo un proceso todavía. Recién es el inicio de nuestra vida cristiana, en donde vamos a experimentar pues luchas, ¿no? Y esto nos lleva a que el nacido de nuevo pues experimentará burla y persecución, porque siempre pues los deseos de la carne siempre van a estar en conflicto con los deseos del espíritu, ¿no es cierto? De eso ya estuvimos, y esto es un proceso que va a durar toda la vida, eso lo explicamos también. El nacido de nuevo también es rico a semejanza de Isaac, ¿no? Isaac nació pues ya sus padres, tenía todo, ¿no es cierto? Lo único que vemos según la vida de Isaac, si tú lees la vida de Isaac, vemos que las grandes cosas que hizo Isaac fue abrió 3 pozos, y los 3 pozos ya los abrió su padre todavía, ¿no? Y él heredó todo, y nosotros pues también nosotros al recibir a Cristo pues somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Amén. Eso también lo explicamos. Y el nacido de nuevo es libre, ¿no? Eso también. Entonces, todo esto ya lo hemos tocado rápidamente. Y hoy vamos a hablar sobre las 2 últimas alegorías de Sara y Agar, en donde vamos a hablar que uno simboliza la ley y otra la gracia. Y después vamos a hablar sobre Dios y Agar, que es la promesa y la provisión. Entonces, muy rápidamente vamos a leer los versos 9 en adelante de este capítulo 21 de Génesis, ¿no? Vamos a leer hasta el verso 3, del 9 al 13 del capítulo 21 de Génesis. Y dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva, haré una nación, porque es tu descendiente. Amén. Entonces aquí, en este pasaje, nos presenta una situación un poco complicada, ¿no? En donde pues había que desechar, o sea, echar afuera a un hijo. Entonces, ¿cómo poder explicar todo esto? Simplemente, pues el apóstol Pablo lo menciona, como lo vamos a ver más adelante, y trata de explicar esto, y esto habla de una alegoría, ¿no? Para poder explicar este acontecimiento. Una simboliza la gracia y otra simboliza la ley. En el pasaje que hemos leído, pues notamos un incidente. Sara le dijo a Abraham que echara a Agar y a su hijo, ¿no? Entonces hemos leído de que se burlaba, y entonces ella dice: pues échalo fuera, porque el hijo de esta esclava no va a heredar. Entonces él es congojado, se siente mal, pero Dios interviene en ello y le dice: hazle caso a tu esposa, ¿no? Esta confrontación o este acontecimiento pudo resolverse de 4 maneras,
¿no? Vamos a verlas. La primera, por ejemplo, se pudo resolver de que Isaac pudo haber sido echado y que se quedara Ismael, el mayor, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué significaba? Un rechazo a las promesas de Dios, ¿no? Dios le había prometido el nacimiento de un hijo a Sara. Entonces, si lo votaban a Isaac, era simplemente el rechazo a las promesas de Dios. También Isaac e Ismael pudieron vivir juntos, pero eso implicaba con continuos conflictos, ¿verdad? Todo el tiempo iba a ser, no iba a vivir en armonía el hogar. Otra posibilidad era también de que la naturaleza de Ismael que sea cambiada, pero eso implicaba pues un milagro. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne es, ¿verdad? Y eso fue pues simplemente un nacimiento carnal, ¿no? Entonces la única solución era a echar a Ismael y hacer que Isaac sea el heredero exclusivo. Y eso es lo que se hizo, ¿no? Pero Pablo explica muy claramente este acontecimiento en Gálatas, en el capítulo 4, del verso del 21 al 31. Así que busquen sus Biblias, por favor, y vamos a leerlo allí, ¿no? Gálatas 4, del 21 al 31. Y dice la Escritura: decidme los que están bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que es nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, lo primero que vemos aquí en esta lectura del apóstol Pablo es que estos sucesos de Agar y de Sara son una alegoría que simboliza pues el antiguo pacto con Israel y el nuevo pacto con la iglesia. Eso nos está diciendo, ¿no es cierto? Agar pues simboliza el antiguo pacto de la ley, identificado pues con la Jerusalén terrenal. Y Sara simboliza el nuevo pacto de gracia, identificado con la Jerusalén celestial, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo, no, hermanos? No quiero que nos perdamos, o sea, y eso es una síntesis de lo que hemos leído en Gálatas del apóstol Pablo. También en este pasaje, Pablo nos está diciendo que Ismael nació de la carne y era hijo de la esclava, y que Isaac nació del Espíritu y era el hijo de la mujer
libre. Entonces, ¿qué podemos llegar? ¿A qué conclusión podemos ver ahí en lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Es que estos dos hijos, tanto Isaac como Ismael, ilustran pues a los judíos bajo la esclavitud de la ley, ¿no?, que es Agar, y los verdaderos cristianos bajo la libertad de la gracia, que es Sara. Entonces, para poder entender mejor esta alegoría, es importante que veamos la relación que había entre ambos y también las características de ambas, o sea, de Sara y de Agar, para poder entender mejor la gracia y la ley. Entonces, vamos a ver algunas de estas características. En primer lugar, Sara fue la esposa original de Abraham, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Es porque Agar simplemente después llegó. Entonces, esto nos hace ver que el pacto de gracia es el pacto original. Muchas veces, pues cuando hemos escuchado mensajes, pensamos que la gracia no está en el Antiguo Testamento. Y la gracia también está allí. Es más, o sea, la gracia está antes de que se dé la ley, ¿no? Dios no comenzó con la ley, sino con la gracia, porque el plan de salvación ya estuvo predestinado antes de que los sucesos sucedieran, ¿no? El plan de salvación pues estuvo diseñado desde antes de la fundación del mundo. En algún momento en las Escrituras vemos que Dios crea el universo, crea el sol, la luna, las estrellas, y llega un momento en que dice hagamos, ¿no? Y eso está en plural, y hay una conversación. Yo ya me supongo ahí que había una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde dirían, oye, pero ya hemos conversado de que cuando hagamos al hombre, el hombre ya él va a fallarnos, él va a rebelarse contra nosotros. Estarían hablando. Entonces, ya lo hemos conversado. Sí, diríamos. Y hemos también conversado el plan de salvación. Sí, y el Hijo diría, ¿sabes? Sí, porque yo voy a ir, ¿no? Y el Espíritu Santo después estaría, sí, después yo voy a ir también para estar en el corazón de todos los hombres que puedan volver a ti. O sea, es algo que ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo, y esto lo hizo por gracia. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad? Eso pasó muchas cosas antes de que el hombre creyera. Y cuando el hombre cae, Dios, o sea, busca a quién, a Adán, ¿no? Lo busca, estaba escondido, y eso también nos muestra la gracia de Dios, ¿no? Dios elige, más adelante vemos al pueblo de Israel, no porque el pueblo de Israel hubiera hecho méritos suficientes, sino que lo escogió simplemente por pura gracia. Entonces vemos también la gracia de Dios. Y cuando vemos la redención de Egipto, ¿no? Cuando estuvo el pueblo de Israel en Egipto, eso también fue por gracia. Y toda la provisión, los sacrificios y el sacerdocio, que fue proveído a través de la ley, fue por gracia. Entonces, la gracia siempre está siempre dentro de los planes de Dios antes que la ley. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tener muy claro. Entonces, la gracia es el pacto original. Todo simplemente Dios nos da, Dios nos concede, Dios nos cuida, nos protege, simplemente por pura gracia. Agar, vemos que otra característica, no debió ser otra cosa que la sierva de Sara. O sea, en ningún momento, incluso vemos que Dios lo reconoce como esposa a Sara, ¿no? Siempre fue la sierva. Siempre fue la sierva. Y
eso estaba adentro, pero Dios siempre nos da el libre albedrío a nosotros, y entonces siempre metemos la pata, ¿verdad? Y Dios en su provisión, en su providencia, comienza pues a arreglarnos. Dios siempre está ahí atrás guiándonos, orientándonos para alcanzar su propósito. Agar entonces representa aquello en lo que se había convertido el judaísmo. ¿En qué se había convertido el judaísmo? En una religión legalista, una esclavitud en la que solo se podía hacer méritos delante de Dios guardando la ley. Por eso es que le daban énfasis y diciendo, sabes, la ley dice, la ley esto, y todos estaban esclavizados, pues tratando de cumplir la ley, ¿no? Esto no había sido pues la intención de Dios. Por muchos años esto fue distorsionado en el antiguo pacto, y habían pues conseguido de que se convirtiera en una atadura muy grande pues el cumplimiento o las exigencias de la ley, ¿no? La ley nunca tuvo por objeto salvar a los hombres. Nunca tuvo por el objeto, porque, o sea, la ley no te salva. La ley rige comportamientos, ¿no? Te dice qué cosa es pecado, qué cosa no es, conforme lo vamos a ver más adelante, ¿no? La ley nos salva. Cuando Dios promulgó la ley en el monte Sinaí, no fue con el propósito de que algún hombre pueda ser salvado por ella. ¿Por qué? Porque la perfección no se alcanza a través de la ley, sino en Cristo. ¿De acuerdo? Nadie puede cumplir absolutamente la ley. Sara, en cambio, es la mujer libre que representa el nuevo pacto de la gracia libertadora de Dios a través de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo, pues nosotros somos salvos, ¿verdad? En Cristo somos. No somos salvos por la ley, sino por Cristo, ¿no? La gracia, o sea, que viene a ser Sara, no sirve a la ley, que es Agar, sino que la ley, o sea, Agar, es la que sirve a la gracia. ¿Quién era la esclava? Agar. ¿A quién servía Agar? O sea, igualmente, la ley, pues, la gracia no sirve a la ley, sino que la ley es la que sirve a la gracia. Esa figura, de la esclavitud, de que Agar era la esclava y Sara era la mujer libre. Entonces esta alegoría nos hace ver claramente cuál era la función de la ley versus a la gracia, ¿verdad? La ley, pues, es sierva de la gracia. ¿Por qué? Porque la ley revela el pecado. La ley te dice qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Pero la ley no te redime del pecado. ¿Cierto o no es cierto? La ley no te perdona. ¿Quién es el que te perdona? ¿Quién? Cristo es el que te perdona, ¿verdad? La ley manifiesta nuestra necesidad de gracia. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la ley, uno dice, ¿cómo puedo cumplir todo esto? ¿Sí o no? ¿Hay alguno que pueda cumplir todo? No, entonces la ley te hace ver la necesidad de gracia, ¿verdad? Y la gracia es lo que nos salva, pues, por entero de las obras de la ley, porque simplemente todo lo tenemos, o Dios nos perdona simplemente por pura gracia. Miren, esto es algo que no queda muy claro en la mente de mucha gente en la iglesia. Muchas veces se me han dicho, pastor, ¿sabe qué? Estoy haciendo esto. ¿Al Señor le gustará lo que estoy haciendo? ¿No? ¿Le gustará? ¿Cree que Dios me podrá bendecir por lo que yo hago? Entonces le digo, ¿sabes qué? Aún no estás entendiendo
Que mira, por más cosas que tú hagas, tú no vas a poder satisfacer a Dios, porque Dios lo que nos da es por pura gracia. Amén. Entonces, a veces el hombre, conforme lo vamos a ver, se pierde en el camino. La ley se compara pues con un espejo porque revela nuestros pecados. Tú sabes cuando lees la ley y dices, ¿sabes qué? Lees Malaquías y dice que si tú piensas mal de tu hermano, eso es pecado. Entonces tú dices, wow, yo siempre pienso mal del pastor, ya estás en pecado. ¿Me entiendes? ¿Amén? ¿De acuerdo? Es lo que te dice. Entonces la ley siempre va a revelarte lo que es pecado. Provocas a ir a tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? La ley también se compara con un yugo porque te esclaviza. No hay que hacer esto. Imagínense que los judíos no podían manejarse libremente un sábado. ¿Por qué? Porque estaban pensando que si caminaban más de 40 metros era pues trabajo. Vivían esclavizados, ¿no? Cuando Dios simplemente mira la actitud de tu corazón. Entonces la ley te esclaviza. La ley era un ayo o un tutor porque preparó a Israel para la venida de Cristo. Cuando leemos la Biblia vemos pues que todo nos lleva a Jesucristo. Era preparar los sacrificios y todo lo demás. Simplemente era una expresión simbólica de lo que Cristo iba a hacer, ¿no? La ley fue, por ejemplo, escrita en cartas de piedras, en contraste con la ley del amor, que es la gracia, escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros, pues, cuando recibimos al Espíritu Santo, pues nosotros nos da la convicción de lo que es el pecado y pues está escrito en nuestros corazones y nosotros servimos a Dios simplemente por amor y corregimos nuestra vida por amor. Un aspecto importante dentro de esta alegoría es que Agar siempre deseaba ser la señora de la casa, ¿no? Y esto es lo que pasa. Siempre en los cristianos a veces queremos el legalismo o queremos alcanzar o queremos hacer obras, ¿no?, para alcanzar la salvación. Pero Sara, que es la gracia, no lo permitiría. La trataría duramente y le echaría. Entonces hay que desechar el legalismo. ¿Ok? Desechemos el legalismo. Agar, otra característica es que nunca fue libre, ¿no? El pacto por obras nunca da la libertad, porque los judíos pensaban que haciendo obras podían ser salvos. Y nadie puede ser salvo por obras, ¿no? Y es más, o sea, hasta incluso eso lo transmitieron a sus hijos y ninguno de sus hijos tampoco podía ser libre, igual que Ismael. Ismael fuera hijo de ¿quién? Hija de una esclava, y lo que podía aspirar simplemente era esclavitud, ¿no? Todos los que confían pues en las obras no son libres, sino son esclavos. Nunca van a poder ser libres porque todo el tiempo van a querer hacer obras y obras y obras. ¿De acuerdo? Estamos entendiendo, ¿no? Ismael, aunque era un muchacho virtuoso, era un esclavo y no podía aspirar a más. Sara, en cambio, nunca fue esclava. La gracia no esclaviza. La gracia te da libertad. ¿No es cierto? Tú, por ejemplo, hoy estamos aquí, hemos recibido al Señor y la gracia nos da la oportunidad. O sea, tú vas a poder determinar qué miras en televisión hoy, ¿sí o no? ¿Amén? Entonces, tú vas a determinar qué es lo que miras, si quieres mirar algo que te edifique o algo que te destruya. La decisión es tuya.
Pero si tú tienes un amor por Dios, que el Espíritu Santo toca en ti, y tú sabes que si miras unas cosas o haces algunas cosas, vas a romper tu relación con Dios, entonces tú te abstienes, pero en la libertad. Amén. En cambio, el legalismo te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero ¿por qué te he dicho que no lo hagas? ¿No? Y eso es lo que sucede. Y todavía en muchos cristianos en la actualidad no entendemos que estamos en la gracia, que Dios te ha hecho libre, pero tú por el libre albedrío vas a determinar qué es lo que haces, y lo que va a determinar qué es lo que haces es lo que tú tienes dentro, sí, la convicción que tú tengas dentro. Agar no debería haber tenido un hijo. Nunca debió tener un hijo. Ella era la esclava. Es importante notar, entonces aquí nos hace ver, si no podía tener un hijo, entonces hay algo que la ley no puede hacer. ¿Y qué es lo que la ley no puede hacer? La ley no puede hacer perfecto a alguien. La ley no puede justificar el pecado. La ley no puede dar justicia. La ley no puede dar paz. La ley no puede dar vida. Está la ley ahí. En otras palabras, para que lo entendamos bien, la ley no puede dar lo que únicamente Cristo puede dar. Cristo es el que da vida, ¿o no? Amén. Cristo también es nuestra justicia, ¿o no? Porque Él murió por nuestros pecados, ¿no es cierto? Cristo es el que nos da el Espíritu Santo. Amén. Y en Cristo pues tenemos una herencia eterna. Todo eso no nos da la ley. ¿Lo entendemos? Las bendiciones siempre vienen solo por gracia, que se simboliza Sara por medio de la fe, que es Abraham. Y eso dice en Efesios 2, 8, 9, porque dice que nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. El derecho que tenía Isaac le correspondía desde su nacimiento. Desde su nacimiento él era el hijo de la promesa. Entonces, de la misma forma, el cristiano, que estamos refiriéndonos a cada uno de nosotros, la seguridad de ser aceptado por Dios depende de nuestro nuevo nacimiento, de todo lo que somos, debido a que por nuestra fe nosotros estamos en Cristo. En Cristo. La libertad es algo que nunca debemos abandonar por un yugo de la esclavitud. Tenemos que liberarnos, pues, de la mujer esclava, del legalismo, de las obras. Es importante notar también de que si bien es cierto, tú no puedes ser salvo por las obras, pero cuando tú ya eres salvo por la fe en Jesucristo, entonces si tú eres salvo vas a mostrar obras, que será el fruto. Amén. Pero tú no eres salvo por las obras. O sea, a veces confundimos ambas cosas. La salvación es por gracia, ¿no? Y cuando tú ya eres salvo, entonces ese Espíritu te va a llevar a hacer buenas obras. Entendámoslo bien esto. Agar fue expulsada al igual que el hijo, y Sara nunca fue echada, ¿verdad? Era la esposa. Entonces, el pacto por obras ha cesado y ahora estamos en una nueva dispensación, ¿no? Agar fue echada completa y permanentemente. Entonces, el legalismo por obras, eso tiene que desaparecer. ¿Amén? Tiene que desaparecer de nosotros. Quienes confían en la salvación por obras, entonces van a ser desechados por Dios. Tú eres salvo por la fe, dijimos. Las obras no pueden vivir con la fe como método para ser justificados delante de Dios. Y eso es lo que dijimos hace un momento, ¿no?
No puede convivir la fe con las obras para salvación. Pero después de la salvación, eso, después de haber recibido el Espíritu Santo, te va a llevar a las obras, ¿verdad? Ok. La ley, pues, en vez de subyugar a la carne, en vez de poner a la carne para que no se revele la carne, al contrario, la ley despierta la carne. ¿Cómo es eso? Y es muy simple. Basta que yo ponga un letrero en ese lado y diga allí, prohibido salir por esta puerta. Y yo creo que todos van a querer salir por esa puerta, porque así somos, ¿verdad? La ley que nos dice lo que es pecado, como que despierta. Y eso lo dice el apóstol Pablo muy claramente en Romanos 7, del 7 al 12. Nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, la ley especifica lo que es el pecado, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, la ley te dice, no codicia, entonces ya sabe que eso es pecado, ¿no es cierto? Mas el pecado, tomando la ocasión por el mandamiento, produjo en mí una nueva codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, la ley te revela qué cosa es pecado y qué no. Entonces, y como conociendo la naturaleza carnal del hombre, cuando basta que nos digan no hagas esto, nosotros queremos hacerlo. Inmediatamente también la ley te dice eso es pecado, ¿no? Y por eso es que el apóstol Pablo también lo dice, que el poder del pecado está en la ley, porque la ley te dice, sabes que no debes hacer eso, pero nosotros queremos hacerlo, ¿verdad? Los que predicamos, por ejemplo, y aceptamos a Cristo, ¿no?, como el medio para obtener salvación, y esa salvación es gratuita, ¿no es cierto? Nunca vamos a ser echados, ¿ven? Porque nosotros estamos confiando en las promesas de Dios, ¿no es cierto? En Juan 3:16 dice, mas a todos los que creyeron, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1:12, perdón, en Juan 1:12. Si nosotros creemos en Él, vamos a ser hechos hijos de Dios. Y en el verso 13 dice, no por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Ismael tuvo que abandonar el campamento porque no era el hijo de la promesa. En cambio, Isaac sí era el hijo de la promesa. No era el fruto de las obras humanas. El único que puede heredar las promesas del pacto, ¿quién es? Es el hijo de la promesa. Y nosotros somos cada uno de ellos. ¿Amén? No por obras, sino por gracia. Por todo eso Abraham tuvo que echar a Agar e Ismael. Si nosotros queremos pues ser parte del pueblo del pacto, solo puede ser por medio de la fe en las promesas de Dios, no por las obras de justicia que nosotros hayamos hecho, solamente a través de Cristo, por la fe en la obra de Cristo. Y ese es el único camino para entrar en la vida cristiana y mantenernos en ella. Lamentablemente, como dijimos, muchos cristianos pierden la alegría, pierden la risa, pierden la libertad. Saben que son salvos por gracia a través de la fe, pero siempre están intentando asegurarse bendiciones de Dios por medio de lo que hacen. Dijimos que Agar siempre quería ser la esposa. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Nosotros hemos sido salvos por la gracia, pero siempre queremos obtener bendiciones a través de ¿qué? Queremos asegurarnos por lo que hacemos. Yo me acuerdo mucho que cuando recién empezaba el ministerio,
Y bueno, en ese tiempo hacíamos muchas cosas y hemos visto el poder de Dios tremendamente, en sanidades, prodigios y muchas cosas. Entonces, en algún momento vino una persona para orar y estaba ahí, entonces me pongo a orar y en mi oración, que era tan carnal, le podríamos decir así, y con muchos errores, porque conforme uno va madurando, pues va obteniendo mayor sabiduría y también conocimiento de las Escrituras. Yo me acuerdo que yo oraba y le decía: Señor, si te place lo que yo he hecho, pues oro por esta mujer, ¿no? Y decía: Dios, qué equivocado estuve en el momento de orar, basado en mis obras, cuando todo lo que recibimos es por gracia, ¿verdad? Entonces, siempre tendemos a eso. Los creyentes pues no necesitan someterse a ninguna clase de religiosidad para hacerse semejantes a Cristo, porque en Cristo ya somos completos y tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para vencer el pecado. Otra característica es que Agar nunca se casó de nuevo, ¿no? La Biblia no dice eso. Entonces, esto nos hace ver que eso era la ley. Dios dio la ley solamente a la nación judía y nunca se la dio a los gentiles. ¿De acuerdo? En el Nuevo Testamento, de los 10 mandamientos que están citados ahí, ¿no?, aparecen solamente, 9 de los 10 mandamientos que aparecen en el libro del Éxodo, ¿no?, en el Nuevo Testamento recién aparecen 9, y eso se aplica a los creyentes, y eso deberíamos obedecerlo. No se manda que atendamos las leyes ceremoniales que fueron solo dadas para Israel. Entendamos esto. Miren, la ley, cuando Dios la da al pueblo judío, en donde son 613 leyes, estas tenían que ver con un aspecto ceremonial, la ley la ley ceremonial, la ley moral, que tenía que ver la moral, y también tenía que ver la ley judicial. Entonces, con la ley ceremonial, entonces todo lo que se hacía era una imagen de Jesucristo. La ley judicial pues nos habla de que Cristo murió por nuestros pecados, que nos está hablando que había que morir alguien por el pecado, porque la paga por el pecado es la muerte. Entonces todo eso fue cubierto ¿en quién? En Jesucristo. Lo que queremos ahora, lo que tenemos ahora es la ley moral. Cristo vino y dijo: yo vengo a cumplir toda la Escritura. Y exactamente, Él vino a cumplir toda la Escritura, la cumplió perfectamente. Pero ahora nosotros que estamos en Cristo, o sea, tenemos la Escritura, ¿de acuerdo? Pero no podemos estar practicando todas las leyes ceremoniales, porque esto de las leyes ceremoniales nos hablan de Cristo. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, Pablo afirma más bien que es el amor es el que se cumple la ley, ¿no es cierto? Cuando nosotros amamos a Dios y amamos los unos con los otros, entonces vamos a obedecer a Dios y hacemos lo correcto, hacemos lo que es recto en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros amamos, tú cuando amas a una persona no le mientes, no le engañas, no le robas, ¿verdad? Si tú amas a tu esposa, no adulteras, ¿no? ¿Verdad? O sea, lo que nos mueve a nosotros a cumplir las Escrituras es el amor. Entonces uno se pregunta y dice: ¿cómo utilizo la ley? ¿Cómo utilizo hoy la ley? ¿Verdad? ¿Cómo la puedo utilizar? Entonces, tenemos que entender que aunque la ley no puede salvarnos, no puede santificarnos, revela más bien la santidad de Dios, revela la gloria de Dios, revela la pecaminosidad del hombre y la enormidad del pecado. Por eso es importante conocer las Escrituras. ¿Amén? Por eso. Y también
Tienes que tomar en cuenta que la parte ceremonial ilustra la persona y la obra de Cristo. Cuando tú lees Levítico, pues todas las acciones que hacían ahí simplemente era una imagen de lo que Cristo iba a hacer. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, ¿cómo puedo aplicar la ley? La ley, simplemente como dice Santiago, es un espejo que nos va a poder ver, que nos va a poder hacer ver nuestros pecados. Por eso es importante conocer las Escrituras. Nos hace ver. También vamos a poder ver la gloria de Jesús. Y también cuando nosotros meditemos en Él, podemos ser transformados y ser como Él es. Amén. Así tenemos que ver las Escrituras. Así tenemos. Entonces, ese concepto nos va a permitir, nos va a alejar de todo legalismo. ¿Ok? Y por eso es importante. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Todo sistema religioso nos lleva a la esclavitud y no engrandece el Evangelio de la gracia de Dios que se presenta en el Nuevo Testamento. Vamos con la siguiente alegoría. Y están en los versos del 12 en adelante. Y dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y dio a Agar poniéndolo sobre el hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó agua al odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. Entonces, aquí vemos la otra alegoría de Dios y Agar. Y esto nos habla sobre promesa y provisión. Muy rápidamente, entonces vamos a hablar. Mire, Agar es la imagen de muchas personas que están en necesidad en el mundo de hoy. Están descarriadas, están fatigadas, están sedientas, ciegas y desesperadas. Muchos pueden estar en esa situación, igual que Agar, ¿verdad? Ok. Todos pasamos por dolores, todos tenemos dolencias, somos humanos, ¿no? Y muchísimas veces, pues nos puede alcanzar, pues la desdicha o una situación adversa en cualquier momento. Y eso sucedió con Agar. De la noche a la mañana se encontró con un problema. Entonces, vamos a ver cómo Dios le da la promesa, y esa promesa también tiene que ver con todas las personas que están pasando por desesperación, que están pasando por momentos de fatiga, se encuentran sedientas, ciegas y desesperadas, ¿no? Entonces vamos a ver la provisión. Veamos primero cuál fue la situación. En primer lugar, fue echada del campamento, ¿no? Eso nos dicen las Escrituras. Ahora bien, ella, cuando fue echada, quedó excluida de la casa y de la presencia de su
amo. ¿No? Entonces él fue desechado. Ahora uno se pregunta y dice, ¿pero por qué fue desechado? La misma Biblia nos dice, porque se burlaba Ismael de Isaac. Entonces aquí dijimos que Ismael es la carne y Isaac es el espíritu, ¿no es cierto? Esos conflictos siempre se dan. Pero aquí también hay una enseñanza. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 8, el verso 51, muy claramente nos dice que cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo, pues va y dice, Jesús estaba durmiendo y todos se burlaban. Y Jesús no permitió que ninguno de esos escarnecedores entrara, que se quedaran fuera, ¿verdad? Entonces, todo escarnecedor, todo aquel que se burla, va a ser echado fuera, ¿no? El pecado, pues, siempre separa y conduce fuera de la casa de bendición al desierto de tristeza y de miseria. Aquellos que se burlan, pues simplemente van a ser desechados, van a dejar el momento de bendición simplemente para pasar momentos de tristeza y de miseria. Agar dice que fue al desierto y le faltó agua en el odre, ¿no? Entonces tenía una provisión, como que dice tenía una fortuna, pero esa provisión y esa fortuna, ¿no?, a quien es desterrado, pues rápidamente se le agota. Vemos en el caso, por ejemplo, del hijo pródigo, en Lucas 15, le dieron la fortuna y esa fortuna no le duró toda la vida, ¿no? Esto también nos hace ver, pues, simplemente lo temporal que significan las cosas materiales, ¿no? Ella, pues, se le acabó el agua, al hijo pródigo se le acabó la riqueza, y entonces pasó momentos difíciles. Y ahí, cuando justamente perdemos esa provisión que hemos logrado de repente con nuestras fuerzas o ese trabajo que hemos hecho según nuestros méritos, y sentimos que hemos sido sacados o lo hemos perdido, ahí es donde el pecador, pues, se da cuenta que está perdido y lo único que puede hacer es orar. Justamente a veces muchos de los que estamos aquí hemos tenido que pasar momentos muy difíciles, se nos ha tenido que agotar el agua, ¿verdad?, para clamar a Dios, ¿no? Y justamente ahí es cuando estamos pasando en esos momentos difíciles, sentimos, pues, que todos los arroyos de la vida, pues, se han secados. Y comenzamos a buscar simplemente la fuente de agua viva, que es Cristo, ¿verdad? Justamente, muchas veces pasamos así. Entonces, Agar estaba impotente, estaba desesperada ya en ese momento, ¿no? Y dice que se fue a una distancia y dice, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando tú estás en momentos difíciles, solamente la mirada está pensando de repente en la muerte o pensando en lo difícil que estás, que no hay salida, ¿verdad? Así estaba Sara. Así estaba Agar en el desierto. Ver a su hijo que se moría, separarse de su hijo, de repente era como que si le extirparan la última gota de su sangre, ¿verdad? Una madre desesperada viendo a su hijo que se muere, entonces ella abroga, clama a Dios, pero su situación no mejora. Se encuentra ahí, en el desierto, se encuentra, clama ahí. Y entonces aquí es donde Agar, pues, representa el cuadro doloroso de una persona débil. Cuando entiende
que no puede hacer absolutamente nada. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces ahí, en ese momento de la desesperación, Dios la llama y le dice, ¿qué tienes, Agar? O en otras palabras, ¿qué te pasa, Agar? Dios se interesó en preguntarle a Agar por la situación que estaba pasando, cuál era la situación en la que estaba viviendo. Pero uno se pregunta y dice, ¿pero qué? ¿Dios no sabía cómo estaba? Claro que sí, porque Dios lo sabe todo. La pregunta fue para llamarle la atención y hacer que ella lo mirara a Dios y que hablara con Él. Cuando estamos en esos momentos tenemos que fijar la mirada arriba y buscar y hablar con Dios, ¿no? Entonces le da una palabra de consuelo y le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Justamente esto nos hace ver que cuando el hombre ya no puede, cuando ve que no hay salida, es oportunidad para ver la gloria de Dios. Así se encontraba. Y entonces Dios le anuncia a Agar una provisión. Le dice que vio una fuente de agua. Una fuente de agua. La fuente de agua estaba ahí, al lado. No es que Dios hizo un milagro. Estaba allí la fuente de agua, ¿no? Y esto nos hace ver la situación espiritual de muchas personas. Ese es el estado de la condición de muchos, que parece que por falta de conocimiento o por falta de conocer la verdad, no entienden que la palabra o Cristo está a su lado y hacen oídos necios o miradas necias y no quieren entender que está a su lado. Cristo está a su lado. Lo que pasa es que quiere que tú lo veas. Entonces, Dios tiene que hacer algo muy importante. Comienza a prepararla para recibir la provisión. ¿Y qué es lo que hizo? Le abrió los ojos. Le abrió los ojos. ¿No? No era suficiente que la fuente esté allí, sino que sus ojos tenían que ser abiertos. Y esto también nos hace ver, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, saben que Cristo murió en la cruz. ¿Sí o no? Es como que está el pozo ahí, está allí, el pozo de agua. Pero no solamente tenía que mirarlo, sino que tenía que ir al pozo. Entonces esto nos hace ver pues que la provisión de Dios es doble. La obra exterior de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese manantial de la expiación no puede satisfacerse pues sin el poder del Espíritu Santo que abre los ojos. Dijimos en algún momento en una prédica que cuando Cristo murió todo estaba oscuro y eso nos simboliza pues la actitud del enemigo. No quiere que miremos la cruz, pero la cruz está ahí y muchos de repente miran la cruz, pero necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos entender y poder pues aprovisionarnos e ir ahí y llenarnos de esa fuente de agua para que de nuestro interior puedan salir ríos de agua viva. Entonces, la aceptación de la provisión es algo que nosotros tenemos que hacer. Y dice que Agar fue y llenó el odre de agua. Agar no podía hacer la fuente, pero sí podía tomar el agua que gratuitamente se le ofrecía.
La fuente es Cristo. Ella tenía que tomar esa agua, ¿verdad? Entonces, simplemente aquí podemos llegar a la siguiente reflexión. No se nos pide que nosotros hagamos obras de salvación, sino que la tomemos. Ir a esa fuente de agua, entender que murió por nuestros pecados y apropiarte de ella. Eso es para obtener salvación, no es por obras. Agar, pues descubrió su ceguera, o en su propia ceguera descubre cuán ciega había estado y también descubre la bondad de Dios. Dios le abre los ojos, pero ella tenía que llenar la vasija, ¿no? Y esto también nos hace ver pues que Cristo es el manantial, ¿no?, de agua. Cristo es esa fuente de agua que nos purifica de todo pecado, de la inmundicia, pero sin embargo esa fuente de agua es inagotable porque para todos hay, ¿verdad? Por último, vemos cuál fue el resultado. Ella coge del agua y se la da al muchacho. Entonces, al aceptar esa provisión divina, se salvó ella misma y salvó a su hijo. ¿Qué nos dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesús y se será salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, vemos que Agar nos presenta un tremendo cuadro de la provisión de Dios, ¿no?, frente a la actitud desesperada de cualquiera de nosotros. Y todos los pasos que sucedieron nos ilustran claramente pues cómo tenemos que responder nosotros ante cuando pasamos momentos muy difíciles. No quiero terminar sino haciéndoles mención a algo más y muy rápido. Agar también simboliza la madre soltera, ¿no? Agar pues simboliza a aquella mujer que de un momento a otro se queda soltera y con un hijo, ¿no? Ella se encuentra sola, ¿no? Tiene que cuidar de sí mismo, tiene que cuidar de sus hijos, ¿no?, sin que una persona le esté ayudando. Ella de repente tiene recuerdos y ve un futuro poco prometedor, ve dificultades. ¿Cómo voy a enfrentar la vida? Entonces, esta mujer se encuentra desesperada, pero tiene que entender que ella no está sola, que Dios está con ella. Dios la está mirando y Dios oye su llanto. Dios va a cuidar de ella y también Dios convertirá ese lamento en baile. Dios a esa mujer que de repente se encontró de un momento, fue fiel con su esposo, estuvo cuando de repente viene el esposo y le plantea el divorcio y se encuentra sola con sus hijos. O de repente tal vez una joven que de repente cree en las promesas, se entrega al varón y después resulta encinta y el hombre no quiere saber nada. Eso es lo que nos simboliza Agar. Y entonces Dios le dice, no temas, pero le dice algo más. ¿Qué le dice algo más? Le dice lo que está escrito en Isaías, en el capítulo 54, los versos del 4 al 6, y le dice, no temas porque no serás avergonzada, no te sonrojes porque no serás insultada, porque olvidarás la ofrenda de tu juventud y el oprobio de tu viudez no te olvidarás, porque el marido tuyo es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. Cuando a mujer abandonada y abatida te vuelva a llamar Jehová, y como esposa de juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. Entonces él es tu esposo, él va a ser tu marido. Eso es lo que te dice. Pero ¿sabes qué? Esa madre soltera debe entender
mientras yace llorando, está desesperada, su hijo de repente se encuentra muriéndose de sed, su hijo está desesperado, tiene hambre, pero Dios oye ese lamento, Dios oye su hijo, Él sabe que estás atrapada en lo más profundo de tu ser, en donde hay una amargura que te está corrompiendo por dentro, y Él entiende el dolor. Y muchas veces te puedes decir, pero ¿por qué la vida fue injusta conmigo? Pero el manantial está a su lado, y todo el tiempo está a su lado. Está en medio de ese lío en el que tú te encuentras, pero tú no ves ese alivio. Por eso Dios le abrió los ojos a Agar. Dios le abrió los ojos para que afilara su percepción y viera lo que había pasado por alto. ¿Y qué había pasado por alto? Ella se estaba fijando en la situación, se estaba mirando en sus hijos, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar? Y dejó algo importante, la fuente de agua. Dejó a Jesucristo. No podía ver, Jesucristo necesitaba mirar. Tenía que mirar, tenía que abrir los ojos. ¿Y qué nos implica eso? Tenía que cambiar la amargura de su corazón. ¿Por qué? Por la misericordia y por el perdón. Y entonces así podrás ir a esa fuente de agua, tomarás de esa fuente de agua y brotarán ríos de agua viva de tu ser. Yo no sé cuánto de este mensaje te puede haber tocado, porque se han hablado muchas cosas. Pero la ley esclaviza, la gracia te da libertad. Estamos en momentos en que nosotros tenemos que leer las Escrituras para poder corregir nuestras vidas. Es un espejo que te va a decir qué cosa es pecado y que puedas reflejar la gloria de Dios. Llega un momento en que la provisión de Dios está al lado, está a tu lado. Y Dios quiere que tú vayas a esa fuente. Esa provisión siempre va a estar para todos aquellos que le buscan. La salvación no es por obras, es por gracia. Y si tú eres esa mujer que fuiste abandonada, que te encuentras con un hijo, con 2 hijos, piensa, la fuente de agua está a tu lado. Abre los ojos, quita la amargura de tu corazón y busca a Cristo.